Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre a estos diálogos, estos encuentros, estas entrevistas de tú mismo, hoy con un carácter muy especial y digo por qué. El martes 29 de octubre de 2024, no sé cuándo veréis esto, quedará como una fecha trágica para varios sitios en España, en especial, y tal vez porque es que me atañe personalmente, Valencia y su zona en un radio que llega a los 130 kilómetros. La dana que afectó este territorio dejó un triste saldo de muerte y destrucción. Hoy mi intención no es hablar de las aristas más tratadas a nivel público, sino reflexionar sobre lo acontecido, su impacto, sus consecuencias, pero desde el mundo interior. Ya ha pasado. ¿Y ahora? ¿Cómo volver al eje central de nuestras vidas, eso que le da significado, sentido, reconocimiento? Y lo comenté con nuestro invitado de hoy, Enrique Martínez Lozano. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, Aurelio. Te agradezco infinitamente este diálogo porque me siento cómodo contigo, te lo he dicho en Mm, otra oportunidad, para bucear en las profundidades del alma y sacar desde allí la luz interna que nos puede iluminar en este y en otros momentos, posiblemente en el futuro. ¿Y por qué? Porque la vida continúa. ujú. Enrique, muchas gracias. Y para darnos paso al tiempo de reflexión, ya lo he dicho, hemos tenido una tragedia. ¿Y ahora qué? Pues como decías, por mi parte también es un gusto compartir contigo este diálogo, pero al mismo tiempo con la tragedia y la problemática que conlleva, lo vivo con muchísimo respeto, como si estuviera, y comprendo que a ti te pasa lo mismo, ¿no? O algo parecido, como si estuviera pisando tierra sagrada. Siempre que entramos en contacto con la vulnerabilidad de la persona y más en un caso como este, de dimensiones tan trágicas y que ha afectado a tantísima gente, con más razón todavía, ¿no? Estamos entrando en un territorio muy sagrado donde me parece que evidentemente antes que la palabra tiene que haber una actitud cordial de empatía, de compasión, de acercamiento, de solidaridad, ¿no? Con todas estas personas y solo a partir de ahí, con un exquisito respeto, el poder acercarnos a ver si hay algo que podemos rescatar, aprender también de esta situación, ¿no? Em, en primer lugar, bueno, el tema de la vulnerabilidad, esto es interesante porque en estas épocas que nos está tocando vivir, Mm. se rescata esa idea que estaba un poco perdida, ¿no? La Ujú, vulnerabilidad. Esta ujú, vulnerabilidad, qué nos demuestra? Yo creo que personalmente siento que venimos de una época de supermanes, por decirlo de alguna manera, sí, donde la tecnología arrasaba absolutamente todos los campos, ujú, avanzábamos en el tema del bienestar, etcétera, y de pronto suceden estas cosas. Nos estampamos ujú, de repente con un terreno donde nos devuelve la imagen, como un espejo, ¿no? ujú. Pensaban, diría alguna voz, que eran dioses y de pronto se encontraron muy humanos. Sí, cierto. Comparto lo que dices, pero aparte de eso habría quizá que añadir que particularmente en nuestra cultura y en nuestro momento contemporáneo, la vulnerabilidad ha tenido mala prensa Mm, porque se asociaba a una persona débil, una persona sin fuerza, sin poder, sin recursos, y entonces había como que ocultarla a toda costa, ¿no? De modo que en la sombra de no pocas personas, la vulnerabilidad ocupa un lugar importante o destacado, porque desde pequeñitos hemos aprendido a reprimirla, a negarla o a ocultarla, ¿no? Por un lado, porque no era bien vista y por otro lado, porque la hemos asociado siempre a sufrimiento y todo aquello que nos evoca el sufrimiento tendemos a dejarlo atrás, a no querer verlo, a evitarlo, ¿no?
Y sin embargo, hay dos cosas importantes a rescatar aquí. La primera es que la vulnerabilidad no puede ser reprimida ni ocultada durante mucho tiempo. Y la segunda, en una clave más positiva, es que la vulnerabilidad forma parte de nuestra verdad humana también. Por tanto, no puede haber encuentro con uno mismo en profundidad hasta que no nos encontramos y abrazamos a nuestra vulnerabilidad. Por eso, la aceptación, el abrazar la propia vulnerabilidad nos pone en la senda de la verdad sobre nosotros mismos y a partir de ahí, solo a partir de ahí podremos construir. Cuando seamos capaces de mirar nuestra vulnerabilidad de frente, ahí estamos en la verdad de lo que somos también y curiosamente ahí empieza a operarse un mecanismo bien importante, que es que cuando yo abrazo mi vulnerabilidad, estoy disponible para comprender, empatizar con la vulnerabilidad del otro. Entonces, esto vale para todos momentos de nuestra existencia. Somos seres vulnerables constantemente, pero cuando hay alguna circunstancia, una pérdida, un accidente, una mala noticia que nos tambalea, ahí la vulnerabilidad cobra un relieve especial y sube a la superficie, ¿no? Y en este caso, donde nos encontramos con una situación donde muchísimas personas, los directamente o las directamente afectadas, están palpando su vulnerabilidad en un extremo muy doloroso y las demás personas, si no nos cerramos demasiado, también nos dejamos alcanzar por esa misma vulnerabilidad que compartimos con todos los seres humanos. Hay un aspecto que lo noto como testigo directo porque estoy en Mm, la ciudad de Valencia, residiendo desde hace años, ujú, una ciudad caracterizada y públicamente difundida por su alegría, por el buen ambiente, un ujú, clima excepcional, se come bien, ujú, estamos al lado del mar, la montaña aquí nomás, clima muy bueno en términos ujú. generales, y de repente cae esto que sacude, ¿no? Y que se abre el Así piso, el es, suelo, así es. nos deja sin referencias, nos sentimos Ujú, ujú. caer a un pozo sin fondo, por decirlo de alguna manera, Exacto. y, y hay primero una etapa de shock, ¿no? Lo primero es Sí, el shock, el caos, hay eso una es. sensación donde Mm, aflora el instinto de mm, supervivencia, nada más, para aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, no hablamos ya de aquellos que ujú, se han ido, desafortunadamente y trágicamente, pero es como una losa. Lo primero que se mm, siente es como una losa. ujú, En esa reacción instintiva, pura adrenalina, ujú, no se es consciente de esto, pero a nivel colectivo es una losa. ujú, Tenemos que salir como para tomar aire y falta el aire, falta el ujú, aire. ujú, En esta etapa primera, ujú. eh, es como, no sé si es la noche oscura del alma en otro sentido, ¿no? Ujú. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo también en que la primera etapa es una etapa marcada casi absolutamente por el estado de shock. Ocurre, pum, sucede y de pronto todo lo que parecía gozar de un cierto orden o equilibrio, todo se desmorona, ¿no? Pero hasta Ujú, límites antes quizá insospechados. Y ahí estamos al inicio, en ese shock que yo creo que afecta directísimamente a las víctimas directas, pero que también nos afecta a todas las personas que no nos amurallamos, ¿no? Que no nos encerramos en un mecanismo defensivo aislándonos de la tragedia. Entonces, en un cierto modo nos afecta a todos. Y yo creo que luego cada cual, personas directamente afectadas y no directamente afectadas, tenemos que iniciar un proceso y vivir unas actitudes concretas, ¿no? En el caso de las personas o de las víctimas, vamos a llamar así, ahí se inicia un proceso de duelo. Un proceso de duelo con las etapas características de todo proceso de duelo y con las tareas a realizar, porque a mí me parece que cuando se habla del duelo se insiste mucho en las etapas que ya son clásicas, ¿no? En cómo están, cómo se designa,
pero más importante que las etapas que tienen como un matiz más objetivo, como algo que se va a realizar estés tú como estés, más importante que las etapas, digo, son las tareas, porque la palabra tarea evoca una actitud interna y esto es mucho más constructivo. Entonces, con respecto a las personas afectadas directamente, les toca vivir este proceso, ojalá que acompañadas en el mejor modo posible, y un proceso que cada persona vivirá también a su ritmo, a su manera, dependiendo de diferentes factores. Y luego las personas que no hemos sido directamente afectadas por la tragedia en sí, por todas estas riadas, inundaciones, por la Dana, también tenemos algo que vivir. Y aquí oscila entre un extremo que me parece, no sé, hasta inhumano en algunos momentos, y otro extremo que estaría marcado por la compasión, ¿no? En el extremo primero es cuando hay personas que se acercan a esta tragedia desde o creando bulos o desde un mero espectáculo o desde intereses muy particulares, ¿no? O incluso desde unas teorías más o menos conspiranoicas. Todo eso creo que no hace nada bien, todo eso enrarece y hace mucho más daño. Y en el otro extremo, por la compasión, como decía antes, es la capacidad de sintonizar con el dolor de las víctimas, empatizar con ellas, permitir que ese dolor también nos duela, y cuando permitimos que el dolor nos duela y no lo evitamos, desde esa apertura el dolor se convierte en una fuerza movilizadora para nosotros, ¿no? Los no directamente afectados, que nos va a implicar también en una forma concreta de solidaridad y de ayuda para con las víctimas. Y creo que ese es el camino, ¿no? Luego, entre todos, tendremos que preguntarnos qué aprender de esta tragedia, ¿no? Como una pregunta quizá más amplia, pero de entrada me parece fundamental el poder sintonizar con el dolor de las víctimas, empatizar con ellas, permitir que el dolor nos duela y ver ese dolor a qué me mueve en concreto, a qué acción particular que tiene que desembocar lógicamente en algo específico en beneficio de las víctimas de la tragedia. Hablabas de la compasión y esto es bueno recordarlo, diferenciar el concepto que popularmente se tiene de compasión, Uh -huh. compadecerse, pero desde un punto de vista, digamos, pasándolo en limpio, es ponerse a llorar con, Sí. y el otro concepto que me gustaría que lo refirieras más que nada para decir esto es compasión. Mm. Tal como yo la entiendo, porque tiene también, como toda palabra, como diferentes matices, incluso significados, eh, lo contrario a la compasión sería, si te entiendo bien lo que quieres sugerir, Aurelio, sería esta lástima barata, ¿no? Mm. Una lástima hacia la otra persona en la que incluso parece que se da pie a una especie de superioridad en algún sentido de la persona que se compadecería, porque yo que estoy arriba o yo que estoy a salvo o yo que soy buena persona, cualquier forma de superioridad, yo siento lástima de ti, pobre desgraciado o de alguna manera inferior en cualquier sentido, ¿no? No, esto es no solo parodia, sino, ya digo, la antítesis de la compasión. Compasión significa, tiene un componente de empatía, un componente de amor y un componente de eficacia. Un componente de empatía porque es el que me permite ponerme en la piel del otro, sentir lo que la persona siente, ver la realidad como esa persona en esta circunstancia la está viendo y en definitiva es vibrar con la persona, ¿no? Esta es la empatía, pero tiene un componente de amor y en este sentido yo definiría la compasión como el hecho de poner amor donde hay dolor, sin más. O sea, ya no es la lástima, y no se queda lógicamente en ese mero sentimiento, sentimentalismo, no. Es poner amor en una situación de dolor, poner amor donde el dolor está presente. Y en tercer lugar, tiene ese componente de eficacia que es, si la compasión no me conduce a la práctica activa, se queda en puro sentimentalismo.
y entonces también la estamos devaluando. Es curioso cómo dos grandes tradiciones sapienciales, que te recuerdo brevemente, insisten cada una en uno de estos dos factores. Por ejemplo, en la tradición evangélica, para Jesús de Nazaret no había compasión si no había ayuda eficaz. Este es un criterio importante, ¿eh? El asociar. Yo verifico la verdad de mi compasión porque me compromete ese sentimiento, esa actitud en una acción eficaz a la persona que está en necesidad. Esto es así. Hay algunas parábolas en el Evangelio de Jesús que lo dejan eh, totalmente claro. Y luego, la otra gran tradición sapiencial es la budista. Y desde el budismo tienen diferentes términos para hablar de amor, ¿no? Meta es uno de ellos, pero tienen un término específico para referirse a la compasión, karuna, y significa justamente lo que te decía antes, es cuando activamos el amor en una situación de dolor o en una persona que está sufriendo. Entonces yo uniría esas dos tradiciones y ahí queda bien, me parece explicado lo que entendemos por compasión. Poner amor donde hay dolor de una manera eficaz en una ayuda concreta y palpable, ¿no? Ujú. Mientras estás montando esa síntesis, un solo dato de lo sucedido que quiero Mm, rescatar, que es la presencia y la acción de gente voluntaria ajá, que ha acercado a apoyar, a mm, colaborar eso es, activamente, eso es. eh, sin pedir nada a cambio, y todo lo contrario, dando de sí en cuanto a su conducta y en cuanto a sus bienes también. Ujú, ¿Esto qué nos demuestra? Se ha popularizado también el tema de que la generación cristal, llamada cristal, ujú, ujú, no es para nada de cristal. ujú, Em, y es un ejemplo. exacto, ¿Qué nos demuestra, Enrique? Un poco abre el foco de la esperanza en seguro. en muchos temas, ¿no? Muchos, muchos, sí. Primero es impresionante ver la riada de gente, ¿no? De voluntarios, voluntarias que han acudido ahí, que siguen acudiendo. Mm, Luego también me impresionó mucho la cantidad, iba a decir mayoritaria, de gente joven que a veces cargan con la etiqueta, pues de que son tanto narcisistas y qué sé yo. Esto me llamó la atención. Pero para mí, claro que es una fuente enorme de esperanza. Lo que pone de manifiesto es el caudal tremendo de solidaridad, de amor, de compasión en el ser humano. A pesar de todo, a pesar luego de nuestra cortedad de miras, a pesar de nuestros egoísmos que nos encierran fácilmente en los intereses más mezquinos, a pesar de todo eso, no podemos negar que el ser humano posee, y está mal dicho porque no es que posea algo, es que somos amor y somos compasión y solidaridad hasta el extremo. Lo que ocurre tiene una explicación también psicológica, es una lástima que ocurra solo entonces, ocurre que necesitamos como situaciones límite en la que eso se active, ¿no? Porque parece que en ausencia de situaciones límite o bueno, de un relativo y universalizado bienestar, pues ahí fácilmente nos resignamos a vivir más o menos en la superficie. Pero cuando hay una situación que nos llama desde fuera, eso hace de motor, ¿eh? O por lo menos de alarma, que activa toda la bondad, el amor, la compasión que hay en el ser humano, sin diferencia de edad, sin diferencia de nada. Y eso es una fuente de esperanza. Ojalá que luego a partir de ahí no se quede en algo puntual, sino que seamos capaces de vivir en conexión con ese fondo que somos los humanos, ¿no? Esto sería no solo un gran aprendizaje, sino una de las grandes riquezas que una tragedia puede dejarnos. Estoy pensando de cara al futuro, digo, hablaste de lecciones o de aprendizajes que nos deja, enseñanzas, Ujú. y qué más podríamos sacar. Quiero dar un salto cualitativo en cuanto a cómo observamos lo que está pasando, ¿no? Ujú. Eh, Hablaba otros días, en otro momento, con un invitado en cuanto a que no estamos entrenados
en el fracaso y la frustración. mm, Da la impresión de que volvemos al tema de los avances tecnológicos, ¿no? Como que sí, creemos que lo podemos todo y sin embargo la naturaleza se encarga primero a decir, eh, conmigo no puedes. eso es, Además, porque eres parte de mí, eso y es. esto es una, no lo quiero decir con estas palabras, pero es las Ujú, que ujú. me surgen, es una devolución de lo que tú estás haciendo conmigo, ¿no? Sí, No quiero hablar, profundizar por ahí porque quiero dar el salto sí. superlativo, a ver si Ujú, podemos mirar las cosas desde otro lugar y decir, bueno, a partir de ahora hay un antes y un después, por lo menos aquí en este territorio. ujú. Y se palpa, ¿eh? Se palpa, no, Sí, las cosas no ajá, vuelven a ser como antes. ajá. Em, ¿Qué tendríamos que aprender en este sentido, Enrique? Mm. Por un lado, aunque no entremos directamente en ello, pero yo creo que sí, que hay un aprendizaje pendiente, que es nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Este es un aprendizaje que tenemos que hacer todavía. Yo creo que el ser humano, sobre todo en nuestra cultura más bien occidental, ha desarrollado mucho una actitud, si no hostil, por lo menos un tanto depredadora con respecto a la naturaleza, ¿no? Incluso aquellas palabras que están recogidas en el primer libro de la Biblia judeocristiana, dominad la tierra, parecían alentar también, ¿no? Esto mismo. Y entonces, en lugar de caer en la cuenta de nuestra unidad con la tierra, con la naturaleza, de que al final no somos hijos de la naturaleza, sino al revés, no somos los actores en la naturaleza, sino hijos de ella, ¿no? Somos hijos de la tierra y vivir esa relación filial con la tierra desde una postura lúcida, consciente, hay un aprendizaje enorme que realizar y pasar de ese imperativo de dominar la tierra al otro de comulgar con ella, ¿no? Y vivir en relaciones de paz con ella. Ese es un aprendizaje pendiente y cada día, como nos está mostrando la realidad, más urgente a realizar, ¿no? Pero luego hay otro, ya que has dicho una palabra que me parece fundamental también, y es lo que tiene que ver con la frustración, ¿no? Con la frustración entendida ya no solo de manera particular, sino global, como que, claro, unido a lo que has comenzado diciendo de esta idea o imagen nuestra de superhombres, que parecía que podíamos con todo y que no se resistía a nada y que íbamos a llegar a un mundo perfecto, y de pronto ocurren fenómenos de este tipo que te hacen palpar la frustración a cada paso, ¿no? Y entonces damos un pasito más. Y no es solo una frustración que habíamos querido también olvidar y evitar, a la que tenemos que hacer frente, aprender a desarrollar nuestra capacidad para convivir con las frustraciones de todo tipo, aumentar nuestra tolerancia a la frustración como único modo humano de vivir, no solo eso, sino incluso ir a la fuente, al origen de todo ello. Y el origen está en un principio que, como ya sabes, conoces, pertenece al núcleo también de la psicología o la filosofía budista, que es el reconocimiento de la impermanencia. Todo es impermanente. Es la primera gran verdad del Buda, ¿no? Y como consecuencia de la impermanencia de todo, viene el sufrimiento, porque si todo es impermanente, todo es insatisfactorio. Y ese es el origen del sufrimiento también. Situaciones como esta nos hacen palpar de primera mano nuestra impermanencia y nos invitan a hacernos una pregunta que yo creo que también en nuestra cultura occidental hemos descuidado mucho. Y la pregunta es, dentro de toda esta impermanencia que estamos palpando y que experimentamos en nuestra fragilidad y vulnerabilidad, ¿qué es aquello, lo único realmente permanente donde podemos anclarnos? Y el aprendizaje definitivo siempre será este, ¿eh? Siempre, en cualquier situación de la vida, en cualquier circunstancia dolorosa, ante cualquier frustración, la pregunta es, ¿dónde estoy yo anclado? ¿Y dónde, cómo anclarme en aquello que es lo único estable, ¿no? Lo único permanente. Y aquí estamos tocando un punto clave porque es la cuestión por lo realmente real.
¿Qué es lo realmente real? Aquello, lo único que permanece estable cuando todo cambia. Y aquí entramos en lo que otras veces hemos conversado también contigo a propósito de otros temas o de la presentación de otros libros. Aquí entramos en el reconocimiento de lo que entendemos en un término a veces también un poco desgastado, me refiero a la espiritualidad, ¿no? Espiritualidad entendida como la dimensión profunda del ser humano, esa dimensión que nos pone en contacto con lo que realmente somos, con eso que es realmente real, ¿no? Y también antes o después, más allá del impacto inicial, del estado de shock, del proceso de duelo que cada persona estemos llamados a vivir, más allá de eso, tiene que llegar un punto en que la persona se pregunte, ¿dónde me anclo si quiero vivir de una manera constructiva en esta realidad impermanente en todas las formas, ¿no? ¿Y dónde nos anclamos, Enrique? ¿Dónde nos anclamos? Le he dicho antes, es una tautología en lo único realmente real, ¿no? Mm, Es una tautología porque, claro, hay que definir qué es lo realmente real, ¿no? Y aquí nos encontramos con un problema de inicio. El problema es que nuestra mente solo puede definir lo que son objetos, lo que puede ser delimitado. Pero por definición, lo realmente real, aquello que somos en nuestra identidad profunda, no es un objeto. Por lo tanto, al no poder ser delimitado, tampoco puede ser nombrado con precisión. Y te recuerdo, no sé si salió en nuestra entrevista anterior, aquellas palabras para mí sabias de Saramago, ¿no? Cuando decía, en nosotros hay algo que no tiene nombre. Eso es lo que somos. Entonces, lo realmente real, eso que permanece estable cuando todo lo demás cambia y que no tiene nombre, como bien supo ver Saramago, utilizamos diferentes términos para apuntar en la dirección de lo que es, ¿no? Entre ellos, esos términos, uno es conciencia, esa conciencia que nuestra mente no puede captar, pero que podemos percibir y vivir de manera inmediata. Otro término similar es el término de vida, la vida sin añadidos, la vida no como una cualidad que pudiéramos tener, sino la vida sin límite, la vida ilimitada. Otro término sería quietud, otro plenitud. Más allá de los términos, lo realmente real y aquello donde anclarnos es aquello a lo que cada persona puede tener acceso por ella misma, porque aquí no tiene sentido mantener ninguna creencia, no sirven de nada, aquello a lo que cada persona puede tener acceso por ella misma en la medida en que se va entrenando en silenciar la mente, en acallar la mente. Porque mientras no silenciamos la mente no podemos ver más allá de la mente. Y entonces nos quedamos en el mundo chato, que diría Ken Wilber, en el mundo chato de los objetos. En la medida en que entrenamos el silencio de la mente, empezamos a percibir en nuestro interior algo diferente, algo distinto, que tiene otro sabor, ¿no? Y que permanece siempre estable. Y por resumirlo de una manera más concreta, eso que somos y que es lo único realmente real, lo único estable cuando todo cambia, es aquello que no ha cambiado en mí desde que tengo memoria. Entonces, si yo me pregunto, ¿qué es lo único que no ha cambiado desde que yo tengo memoria? Pero mi cuerpo cambia constantemente, está cambiando. Dice la medicina que como mucho cada 7 años cambiamos el 100% de nuestras células. O sea, mi cuerpo de hoy no tiene ni una célula de las que tenía mi cuerpo hace 7 años, o quizá menos, ¿no? Entonces mi cuerpo está cambiando. Esto no es realmente real porque lo que cambia es impermanente. Mi mente, anda que no ha cambiado mi mente y en no muchos años el modo de funcionar, de pensar, etcétera. Mi mundo psíquico, sentimientos, emociones, reacciones, en cambio constantemente, cada día puede cambiar un montón, ¿no? Lo único que no ha cambiado en todo el tiempo que tengo memoria es la conciencia de ser. Esto que se expresa en una frase que todo ser humano, a no ser que tenga un problema neurológico, puede formular, que es decir, soy. Yo de niño decía, o podía haber dicho, soy, de adolescente, de joven, de adulto y de jubilado, en cualquier momento digo, soy. Dicho al revés, no hay ninguna persona que pueda decir con verdad, yo no soy. Entonces, la afirmación soy, que remite
a la certeza de ser, que es la única certeza que tenemos, la única, esto es lo único realmente real, la consciencia de ser o simplemente la consciencia y la vida. Entonces, cuando yo vivo girando en torno a mi yo, que es el conjunto de cuerpo, mente, psiquismo, es una realidad también impermanente. Por tanto, está sometida a vaivenes de todo color, desde una enfermedad, una pérdida, una tragedia como esta que estamos comentando. Mi yo ahí no tiene ningún recurso, va como una hojita en medio de una riada, ¿no? Por utilizar una imagen terrible de estos días también. Sin embargo, cuando yo empiezo a comprender que soy infinitamente más que el yo es una forma en la que me estoy experimentando, pero que lo que yo soy es permanente, estable y no puede ser afectado por nada, que lo que yo soy es lo que no ha cambiado desde que tengo memoria y lo que no cambiará jamás, ahí encuentro el único punto de anclaje donde poder hacer pie, ¿no? Evidentemente esto no sirve en la mayoría de los casos para personas que están todavía bajo el impacto de un shock, ¿no? Porque no, ni siquiera pueden escuchar nada de esto porque su sensibilidad, su estado anímico probablemente no se lo permita. Pero más allá de eso, cuando pasan las primeras etapas del duelo, yo creo que un duelo solo se resuelve bien cuando accedemos a este lugar de anclaje, por decir así, definitivo. Ujú. Y cuando estabas hablando que solo se puede encontrar en el silencio, Uh -huh. me he encontrado, y esto es un común denominador, muchos meditadores han comentado privada y públicamente, y se entiende esto del shock, que han intentado meditar y no han podido, Uh -huh. no han podido. Sí, Eh, aceptación. sí, ciertamente. Ciertamente, habría que hablar con cada persona, ¿no? ¿Qué es lo que está viviendo? Pero es normal que cuando nuestra sensibilidad está alterada y por una circunstancia trágica que nos conmociona de tal manera, es fácil que se altere, ahí es muy difícil silenciar la mente. Es muy difícil porque una alteración emocional, como tú sabes, lo que hace es disparar la ansiedad de todo tipo. Y una ansiedad disparada se traduce en la mente como hiperactividad. Cuando la mente está hiperactivada, pedirle silencio es pedirle un imposible, ¿no? Entonces, quizá en esos momentos y en esas situaciones más difíciles o de una ansiedad más elevada, no queda nada más que ver cómo puedo acogerme, tenerme paciencia, recurrir a aquello que más fácilmente me pueda servir, me pueda ayudar y en definitiva es aceptar lo que en este momento soy capaz de vivir sin ninguna pretensión más, ¿no? Ojalá tuvieran también todas estas personas que están sufriendo más, alguien a su lado con quien verbalizar lo que están sintiendo, alguien que les permitiera sentirse acompañadas. Esto es un regalo impagable, ¿no? Pero entre tanto, el poder aceptar estar como están en cada momento, ¿no? Sin ninguna exigencia más añadida. Bien. Eh, yo por mi parte no tengo más preguntas o cosas para poner en la Ujú. mesa, Enrique, pero si se te ocurre que quedó algo en el tintero, bienvenido sea. Pues no, simplemente compartir contigo y con las personas que nos escuchen, compartir en primer lugar ese enorme respeto como de estar tocando tierra sagrada todo el rato que hemos estado hablando y por otro lado el sentimiento de compasión que llena mi corazón también hacia tantas personas. Algunas, poquitas tengo conocidas que han sido afectadas directamente, pero más allá de que las conozca o no, sí que tengo un corazón que rebosa de compasión y que me moviliza a hacerme presente de una manera efectiva y solidaria con ellas, ¿no? Y desde aquí sé que enviarles todo el amor. Yo estoy convencido de que el amor o compasión que enviamos hacia los demás, por más lejanas que estén las personas y por más desconocidas que nos resulten, eso siempre llega. Es una corriente, somos una unidad, somos como una gran red
y cuando una red la mueves en una puntita, toda la red se remueve, ¿no? Entonces, la certeza de que esta corriente que quiero compartir contigo también, de amor y de compasión hacia tantas víctimas, poderla enviar con toda la energía que seamos capaces para que les alcance también, ¿no? Bueno, que así sea. Muchas gracias, Enrique. La verdad que lo compartimos con nuestros amigos que nos están Eso viendo es, y quisimos reflexionar desde lo más profundo. Lo hemos intentado y creo que lo logramos sobre estos hechos trágicos que hacen que nos planteemos, hemos sufrido una tragedia. ¿Y ahora qué? eso es. Muchas gracias, amigos. Gracias, Enrique Martínez Lozano. Esperemos vernos en otra oportunidad con un tema diferente y un poquito con más ánimo. Confieso que el mío está muy bajo y bueno, nos encontramos como siempre en la próxima entrevista aquí en Tú mismo.